en el año de 1911, arribó a la ciudad de Belén du Pará dos pastores provenientes de la ciudad de Chicago, pastores bautistas cuyos nombres eran Daniel Berg y Gunnar Wingren. Una extraña doctrina llegó a esta ciudad, el don de lenguas. Esta doctrina dio origen al pentecostalismo moderno. Justo antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos, la Sagrada Escritura menciona que habrá una falsificación de algunos dones del Espíritu Santo. El profeta Isaías, en el capítulo 14, el versículo 12, nos dice de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de los cielos subiré y seré semejante al Altísimo. Estas palabras del profeta Isaías habla de la descripción de la arrogancia que existió en el corazón de Satanás en el cielo. Quiso ser igual a Dios. En las religiones antiguas, Satanás fue conocido también como el lucero de la mañana. Sin embargo, ha sido siempre el plan de Satanás imitar los propósitos de Dios. El libro de Apocalipsis, en su último capítulo, menciona que el verdadero lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Al respecto, el libro dice de la siguiente forma: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La verdadera estrella resplandeciente de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Satanás también quiso falsificar este símbolo que refleja a Jesús. De la misma manera, toda la religión antigua basada en astros dio origen a falsificaciones del propósito de Dios. Dios también es conocido como el sol de justicia. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, este es el nombre que se le da a Jesucristo. Sin embargo, en la mitología antigua, Satanás fue conocido como la estrella de la mañana, es decir, Venus. Pareciera que Venus quisiera siempre ocupar el lugar del sol, de la misma manera en que Satanás trató de ocupar el lugar de Dios. En la astrología se ha enseñado que el tiempo de la historia será de cerca de 26.000 años, que cada 2.100 años el mundo entero pasará por una era diferente. Esto empieza a contarse del año 10.000 antes de Cristo. Es decir, desde esa fecha, todos aquellos que creen en astrología, la religión de Satanás, afirma que el mundo irá de cada 2.100 años pasando por una era diferente, y que cada vez que inicie una era, un maestro aparecerá para hacer la respectiva introducción. La primera de esas eras fue conocida como la era del Leo, desde el año 10.000 a.C. hasta el año 8.000 a.C. Posterior a esto continuó la era de Géminis, la era de Cáncer, la era de Tauro, la era de Aries. Cuando Cristo vino, dicen ellos, introdujo una nueva era que se conoció como la era del Piscis, pero que termina ya en este tiempo. Ahora, al inicio del tercer milenio, una nueva era comienza y es conocida como el movimiento de la nueva era del Acuario.
Al introducirse este nuevo movimiento, grandes revoluciones espirituales están ocurriendo en el mundo. Este movimiento ha sido traído de Oriente, de algunas religiones, y muchos de esos símbolos han sido introducidos en Occidente. Hollywood está lleno del movimiento de la nueva era. Todas las películas que vemos nosotros a través del cine y la televisión han sido contagiados con muchas de estas doctrinas. Muchos de los programas que ven nuestros hijos hoy en día son el producto de la obra maestra de Satanás que se llama el espiritismo. Muñequitos como Dragon Ball Z, los Caballeros del Zodiaco, el Capitán Planeta, que representa el pentagrama, porque este programa de televisión, el Capitán Planeta, refleja los 5 poderes que se unen para formar allí este hombre, que son el fuego, el aire, la tierra, el agua y el espíritu de los dioses, que era el significado del pentagrama, es decir, la estrella de 5 puntas en la religión babilónica. Y así muchos otros programas, poco a poco han ido introduciendo, permitiendo que nuestros hijos se vayan preparando para esta obra maestra. ¿Por qué Satanás pretende esto en estos últimos días? El movimiento de la nueva era está preparando a esta generación para que sea una generación básicamente espiritual. Satanás tiene un propósito detrás de esto y ha contagiado muchas cosas. Veamos algunas de ellas. Muchos libros nos hablan hoy acerca de el movimiento de la nueva era o un nuevo engaño. La música también ha sido contagiada por este movimiento. Satanás en el cielo era quien dirigía los coros celestiales. Nadie sabe mejor de música que Satanás. Grupos como Amistades Peligrosas y otros grupos infinitos en el mundo están contagiándose con el movimiento de la nueva era. En las religiones orientales existe un líder llamado el Dalai Lama. ¿Y quién es este personaje? Este artículo dice que es el jefe espiritual del budismo tibetano. Se llama Tenzin Gyatso, considerado por sus seguidores como la reencarnación de Bodhisattva. Es decir, este es el nombre de Buda. Ahora bien, desde el año 1642 hasta 1959, los Dalai Lama ostentaron, además del poder temporal en el Tíbet, son monjes tibetanos que designan a su siguiente sucesor en la reencarnación de un niño de corta edad. Ahora, podemos imaginar entonces cómo este líder espiritual en el mundo es la reencarnación de un ser que vivió en tiempos antiguos. Esto solamente podríamos nosotros comprenderlo basados en la mentira que Satanás dio a Eva cuando le dijo no moriréis. Fue precisamente esta mentira la que dio origen a la doctrina de la reencarnación, totalmente contraria a la doctrina de la resurrección que enseñó Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, nos enseñó que los muertos algún día resucitarán. Nunca la Biblia habla acerca de la reencarnación. Sin embargo, ha sido el propósito de Satanás armonizar el cristianismo con alguna de estas creencias. Veamos otra noticia que me llamó mucho la atención al respecto del Dalai Lama. En mayo 9 del año 2006, el periódico El Tiempo en Colombia publicó lo siguiente: el budismo tiene un valor enorme para el cristianismo, comentó el teólogo padre Vicente Durán. Y el artículo terminaba de la siguiente forma: el valor del budismo para el mundo cristiano es enorme, porque nos revela un aspecto de lo humano de la religión que en las judeocristianas no aparece, y por eso no es un competidor, sino un complemento maravilloso. ¿Cómo nosotros podríamos armonizar estos dos conceptos de resurrección y reencarnación
totalmente contrarios de acuerdo a la Escritura. También encontramos otra noticia que llamó bastante la atención. En noviembre del año 2003, el Dalai Lama visitó el Vaticano y publicaron los diarios en aquella ocasión lo siguiente: el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, señaló que la visita al Papa Juan Pablo II por parte del Dalai Lama, el líder espiritual de los budistas del Tíbet, fue un breve encuentro estrictamente religioso. Y en el año 2005, nuevamente, las noticias publican también algo muy interesante acerca del budismo. Decía lo siguiente: respecto al saludo que le dio el Dalai Lama a Benedicto XVI, dice: como su santidad probablemente sabe, yo respeto todas las principales tradiciones religiosas del mundo. Tengo, por tanto, gran admiración por los intentos de Juan Pablo II de desarrollar un mejor entendimiento entre las diferentes religiones, agrega la carta. La Sagrada Escritura menciona que en los últimos días de la historia de la humanidad, el espiritismo tratará de penetrar todas las religiones del mundo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, la palabra de Dios hace referencia a este acontecimiento describiéndolo de esta forma: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. No solamente será el catolicismo, también el protestantismo y todos los reinos del mundo serán invadidos por el espiritismo, menciona Juan en el libro de Apocalipsis. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, encontramos que en el tiempo en que vino el primer Pentecostés y el mensaje del Evangelio empezó a ser predicado, Satanás trató de confundir a todos los cristianos en aquel tiempo. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, encontramos la historia de Felipe. A partir del versículo 5 dice de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Ahora notemos algo especial en la lectura de este pasaje. Mientras Felipe hacía milagros con el favor de Dios, apareció este hombre llamado Simón allí en Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? En Segunda de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 24, la Biblia nos menciona quiénes eran los samaritanos. Dice la siguiente forma: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Los samaritanos, en el tiempo de Jesús, había sido gente que había sido llevada por el rey de Asiria desde Babilonia, y con el tiempo colonizaron a Samaria. Entendemos ahora un poco por qué cuando Jesús vino a esta tierra había un conflicto entre los samaritanos y los judíos, y ese conflicto giraba en cuanto a la verdadera adoración.
En el libro de Hechos, entonces, encontramos allí un conflicto entre Felipe y Simón. Pero el texto sigue diciendo de la siguiente manera. Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También Simón creyó y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Ahora, este hombre que una vez había utilizado la magia para engañar a muchas personas, también creyó y fue bautizado. Dice el versículo, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales habiendo orado, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero viene algo interesante. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, quizás se te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Vean qué interesante. Este hombre llegó también a ser bautizado, pero pensó que el Espíritu Santo podía ser utilizado de la manera en que él había utilizado la magia durante tantos años. Incluso lo veía como una forma de ganar dinero. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Algunos de los dones del Espíritu Santo mencionados en 1 Corintios, el capítulo 12, hace referencia al don de la sanidad y de hacer milagros. Sin embargo, en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el Señor Jesús nos advirtió que antes de que vinieran las nubes de los cielos, habría una falsificación de estos acontecimientos. Dice el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el versículo 8, lo siguiente: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Notemos que la Sagrada Escritura es muy clara en afirmarnos que esto ocurrirá antes de que Cristo venga, porque dice que será destruido con el resplandor de su venida. ¿Y en quiénes operará este error? En todos aquellos que no quieran aceptar la verdad. Cuando nosotros recordamos la liberación del pueblo de Dios en el tiempo de Egipto, también vemos que en aquella ocasión ocurrieron muchos milagros. Vamos a mirar un detalle especial que es importante para lo que ocurre en estos últimos días. Cuando Dios llamó a Moisés y a Aarón para que fueran los líderes que liberarían finalmente a aquella nación de la esclavitud de Egipto, les dio el poder también de hacer milagros. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, el versículo 8 en adelante dice de la siguiente forma: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo:
Si Faraón os respondiere diciendo, mostradme milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón para que se te haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón ante el Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se le hizo culebra. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Un detalle especial. Satanás también pudo falsificar el milagro que había hecho Dios inicialmente con Moisés. Una vez empiezan a caer las plagas, notamos algo también muy interesante. Dice el capítulo 7, a partir del versículo 20, lo siguiente. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Pero dice el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Ahora, no solamente los hechiceros pudieron entonces hacer también venir culebras, sino que ahora imitan también este otro milagro, convertir el agua en sangre. Dios envía ahora entonces plaga de ranas. Y en el capítulo 8, el versículo 6 dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero el versículo 7 menciona, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hasta este momento pareciera que no existiera diferencia entre el poder de Dios y el poder de Satanás. Pero vendría otra plaga, y la plaga era de piojos. Y en el mismo capítulo 8, el versículo 17, dice, y ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en el país de Egipto. ¿Pero qué creen? Los hechiceros quisieron hacer lo mismo, pero el versículo 18 dice, y los hechiceros hicieron también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero ahora viene algo muy interesante, dice la Escritura, pero no pudieron. Desde aquel entonces quiso Satanás menguar la influencia de los verdaderos milagros. Ya sabía Satanás que cuando Cristo viniera a la tierra, su ministerio también iba a mostrar el poder de Dios mediante la realización de grandes milagros. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, hizo algunos milagros que mostraban que detrás de él había un poder superior, que era el poder de Dios, y cosas que Satanás no puede imitar. Si nosotros somos detallistas, cada uno de los milagros de Jesús tuvo una característica muy especial. Los milagros de Jesús fueron caracterizados porque sanaba cierto tipo de pacientes. Nosotros en la medicina sabemos que una de las partes más sensibles del ser humano es el sistema nervioso central. Y que cuando hay una lesión nerviosa, difícilmente se reparará. Es decir, son aquellas lesiones que nosotros llamamos irreversibles. En el caso de Jesús, iba a mostrar que hay un poder superior que da la vida y que ese poder es capaz de regenerar lo que una vez había hecho. Siempre vemos mención en los evangelios que Jesús sanó paralíticos, sanó cojos, sanó ciegos, sanó sordos, sanó mudos. Es decir, todas estas personas tenían una lesión en su sistema nervioso. Por eso era imposible que fueran sanas. Cualquier médico sabe que esto es así y que las lesiones del sistema nervioso central no se pueden reparar.
Cuando el nervio óptico se daña, la persona no puede volver a ver por más avances que hayan en la medicina. Un día Jesús sanó a un hombre de la mano seca. La Biblia no registra cuál fue la causa de por qué el hombre tenía la mano seca. Pero podemos hoy imaginarnos que tal vez ese hombre tuvo alguna lesión en alguno de sus nervios del brazo. Y allí estaba Jesús, el dador de la vida, para volverlo a rehacer así como lo había hecho en un comienzo. El máximo milagro que dio Jesús para mostrar que de él venía el verdadero poder fue la resurrección de Lázaro. Jesús es el único que puede dar vida. Nunca Satanás podrá dar vida a los seres humanos. Este don proviene únicamente de Dios. También los discípulos tuvieron este poder. Recordamos nosotros que en el libro de Hechos, en el capítulo 9, se encuentra registrada la historia de Dorcas, conocida como Tabita, que fue resucitada por uno de los apóstoles. También en cierta ocasión, dice el libro de Hechos en el capítulo 20, mientras Pablo predicaba, un jovencito se sentó en la ventana y cayó. Su nombre era Eutico. Y cuando lo levantaron estaba muerto. Pero Pablo pudo resucitar a aquel joven. Notemos que la controversia en el día de los apóstoles, cuando vino el primer Pentecostés, giraba en torno a la adoración, pero sobre todo en el proceso de milagros, sanaciones. Ahora aparecía también un nuevo engaño en el tiempo de los apóstoles, y era el engaño del don de lenguas. En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol menciona cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y dice 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ya en Corinto empezaba también a haber una falsificación de los dones del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando descendió el Espíritu Santo, aquel día que se conoce como el día del Pentecostés, cuando los judíos celebraban esa cuarta fiesta, la Biblia menciona que del cielo bajaron como lenguas, y entonces vino por primera vez la manifestación de este don del Espíritu. Pero detallemos un poco cómo se manifestó en aquella ocasión. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, decían ellos, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Habían allí partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Ponto, los de Asia, los de Panfilia, los de Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Qué hermoso que cuando se inició la predicación del Evangelio para poder ser llevado al mundo entero en aquel tiempo, Dios habilitó a su iglesia enviando el don de lenguas, pero el verdadero don de lenguas. Es decir, cada quien podía oír en su idioma original. ¿Qué hizo Satanás con el tiempo? A medida que fueron pasando los años y el Evangelio se fue predicando en muchas regiones, ya en Corinto, una ciudad pagana por excelencia, se empezó a manifestar
una extraña doctrina. Era un falso don de lenguas lo que apareció en Corinto. Por eso el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, les hace una recomendación y les hace una advertencia. Dice en el capítulo 13 lo siguiente, versículo 1, si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como símbolo que retiñe. Entonces el apóstol empieza a mirar que hay dones superiores al don de lenguas. Pero hay algo interesante en el versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El apóstol dice y menciona que algún día las lenguas se iban a acabar. Y en el capítulo 14 tiene el apóstol que hacer toda una disertación acerca del verdadero don de lenguas, con el fin de que el pueblo de Dios en aquel tiempo no fuera engañado. A partir del versículo 4, el apóstol menciona lo siguiente, del capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. No es casualidad entonces que una de las características de la iglesia verdadera al final de los tiempos es que guarda los mandamientos de Dios, pero también tiene el espíritu de la profecía. En el versículo 9 el apóstol Pablo continúa, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, el apóstol Pablo enseña cuál es el verdadero don de lenguas. No es una jeringonza que nadie podía entender, sino era un idioma claramente entendible. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que de 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Versículo 23 dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan de lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que están locos? Y el apóstol Pablo termina su disertación de la siguiente forma, pues Dios no es un Dios de confusión. Miremos las diapositivas que está pasando hoy en día. Vemos en el mundo que la doctrina del pentecostalismo, que ha introducido el falso don de lenguas y señales y prodigios y sanidades, ha invadido las iglesias protestantes en el mundo entero. Imágenes como estas se ven permanentemente en todas partes. Hay una falsificación del Espíritu Santo. Hay confusión en todas las iglesias. Este falso reavivamiento está haciendo que miles lleguen allí a adorar. Satanás también ha introducido un nuevo componente y es la música. En el año de 1911 llegaron a Brasil 2 personajes. Eran pastores bautistas, venían de la ciudad de Chicago. Sus nombres, Daniel Berg y Gunnar Wingren. Estos hombres llegaron allí a una ciudad de Brasil llamada Belém do Pará. Allí empezaron a llevar su doctrina a todas las iglesias bautistas de la ciudad de Belén, pero no fue aceptada por los dirigentes de esta ciudad en la iglesia. Así que fueron expulsados de la iglesia. Y en ese año, ellos entonces conforman una nueva denominación religiosa que tomó el nombre de la Asamblea de Dios. Para ese mismo año, llegó de igual forma a Sao Paulo otro pastor de origen presbiteriano llamado Luis Francesconi. De la misma manera, trajo
la doctrina del don de lenguas. Hacia el año de 1950 surge un nuevo hombre llamado Harold Williams, también allí en Sao Paulo, que trajo el don de sanidad y venía él de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta combinación dio origen a lo que hoy conocemos como el movimiento pentecostal. Ahora, no creemos que todas estas personas que conforman estas comunidades religiosas están siendo dirigidas por Satanás. Satanás ha producido estos falsos reavivamientos. En estos días, el Señor Jesús le dice a cada una de esas personas: salid de Babilonia, vengan a conformar el pueblo de Dios, no toquéis lo inmundo, es la invitación del Señor. En el año de 1975, más o menos hacia el mes de mayo, este falso movimiento entonces penetra a las filas del catolicismo. Ahora se llama el movimiento carismático. Es el mismo movimiento, pero en la Iglesia Católica. Estas imágenes muestran también cómo el movimiento carismático imita al pentecostalismo en el mundo protestante. De la misma manera hay don de sanidad, hay don de lenguas. Muchas personas llegan allí también para participar de confusión, de música y de el engaño de Satanás. Pero Satanás no se ha conformado solamente con esto. Ha ido todavía aún más lejos. Y en el catolicismo aparece también un movimiento, el movimiento mariano. En este movimiento han habido cosas bastante extrañas. En el libro El trueno de la justicia se menciona un hecho muy interesante que vamos a leer a continuación. En la página 340, María revela la interpretación de un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, el versículo 1 y 6, y dice de la siguiente forma: y clamó en mis oídos con fuerte voz: acercaos los que habéis de castigar la ciudad. Y llegaron 6 hombres por el camino de la puerta superior del lado septentrional, cada uno con su instrumento destructor en la mano. Y llamando al hombre vestido de lino que llevaba el tintero de escriba, le dijo: pasa por en medio de Jerusalén y pon por señal una cruz en medio de la frente a los que se duelen de todas las abominaciones que hay que en medio de ellas se cometen. Pasad en pos de la ciudad y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis compasión, viejos, mancebos, doncellas, niños, mujeres, matad, exterminarlos, pero no lleguéis a ninguno de los que llevan la cruz. Qué interesante. María le revela a algunos de sus visionarios que lo que realmente dice el libro de Ezequiel en el capítulo 9 no es que se le coloque un sello en la frente, sino que se le coloque una cruz en la frente. ¿Cuán lejos dista esta interpretación de la realidad? El libro de Apocalipsis nuevamente nos enfatiza que Dios va a colocar un sello en la frente a todos aquellos que le sean fieles, pero que no va a ser un sello o una marca invisible, sino que Dios escogió uno de sus mandamientos para llegar a ser la marca de distinción entre Él y su pueblo. Pero notemos lo que sigue diciendo este libro acerca de lo que es esa cruz en sus frentes. En la página 31 dice: aunque el Calvario fue en primer lugar y sobre todo el escenario de sufrimientos de la pasión y muerte de nuestro Señor, estos también fueron la causa de que Nuestra Señora padeciera heridas místicas ocultas. Dios no quiere que las preciosas heridas de Nuestra Señora permanezcan ocultas por más tiempo, sino que por el contrario, su pueblo debe comprender la singular purificación que la humanidad recibió y continuará recibiendo mediante la devoción a las heridas místicas de María. Ahora, es tremendo lo que Satanás trata de hacer en estos últimos días. Ahora en este libro menciona
que María también sufrió heridas místicas. Por eso hoy en día nosotros vemos que están apareciendo estas imágenes. Se llaman los estigmas o los estigmatizados. Muchos de los visionarios de María aparecen con estas terribles heridas. Semejan a las heridas de Jesús. En el libro de Gálatas se menciona que el apóstol Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, en el original es los estigmas del Señor Jesús. Y fíjense la falsa interpretación que hace el maligno acerca de esto. Y los visionarios aparecen con heridas en sus pies, en sus costados, en sus manos. Lloran sangre y aparecen con una cruz en sus frentes. Muchas personas lo han hecho alrededor del mundo. Y Satanás nos hace creer que es el cumplimiento de lo que María está revelando allí. Ahora, la ciencia ha tratado de estudiar a estas personas. Hace poco se mostraba un reportaje médico acerca de lo que ocurría acá. Lo más interesante de estas personas que aparecen con estos estigmas es que, a pesar de que sangran permanentemente, la hemoglobina no baja. Es decir, normalmente en una persona que sangre por más de 10 o 15 minutos, va a haber pérdida de su hemoglobina. Pero la ciencia médica demostró que estos personajes permanecen con su hemoglobina normal. De la misma manera, estas heridas no se infectan y curan espontáneamente y vuelven a reaparecer. Es decir, es como si fuera un tipo de milagro en estas personas que aparecen con estas heridas místicas. En el libro El conflicto de los siglos se menciona lo siguiente: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. El espiritismo moderno será la religión que unirá los poderes de la tierra. Vamos a ver, tal vez uno de los éxitos más grandes de Satanás en los últimos años respecto al espiritismo. Nada le interesa más al enemigo que nosotros mantengamos ignorancia respecto a las verdades sagradas. En el año de 1990, una mujer de apellido Rowling viajaba en Inglaterra desde la ciudad de Manchester hasta Londres. Mientras realizaba el respectivo viaje, tuvo la sensación de que llegó a su mente la inspiración de crear un personaje. Ese personaje ha llegado a ser conocido en el mundo como Harry Potter. Ahora bien, mientras hizo el viaje, la mujer pudo escribir el nombre de cada uno de los personajes que iban a participar allí, hasta que cuando termina su viaje ya tiene en su mente plasmada la idea de qué iba a transmitir. Esta mujer siempre había querido ser escritora. Nunca lo había podido lograr. Pero después de visitar varias de las editoriales y en ninguna de ellas obtuvo una respuesta positiva, finalmente llega a una editorial y el dueño de la editorial le solicita que traiga uno de sus primeros capítulos y se lo da a leer a una de sus niñas. Y esta niña queda tan interesada en ese capítulo que el hombre decide entonces imprimir este libro. Harry Potter es una saga de 7 libros. 7 libros de un mago que empieza a los 11 años de edad. Cada libro es un año de la vida de Harry.
Es decir, cuando Harry termina su graduación, ya tiene entonces 18 años. Ahora bien, ¿qué mensaje está mandando Satanás al mundo con la historia de Harry Potter? Una vez Harry termina, sale graduado en brujería. Miremos lo que dicen algunos pensadores acerca de Harry Potter. La revista Newsweek, el 17 de julio del año 2000, publicó lo siguiente: el espectacular éxito de los libros de Harry Potter quizás ayude a crear una nueva generación de lectores empedernidos. Por lo menos nos recuerda que las historias bien escritas y con personajes interesantes logran encontrar una audiencia, escribió la periodista Anna Quidlin en la revista Newsweek. Estas son algunas de las imágenes de Harry Potter, conocida hoy por el mundo entero. Pero hay algunas cosas interesantes de Harry. Esta es la fotografía de Joanne Kathleen Rowling, la escritora de los libros de Harry Potter y hoy en día una de las mujeres más ricas del mundo. 7 libros son los libros de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal, escrito en el año de 1997. Harry Potter y la cámara secreta, escrito en el año 1998. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, salió en el año de 1999. Harry Potter y el cáliz de fuego, sale al mercado en el año 2000. Harry Potter y la orden del Fénix, sale el año 2004. En el año 2006 aparece Harry Potter y el misterio del príncipe, y el año anterior, Harry Potter y las reliquias de la muerte. El año pasado fue estrenada la 5ª película de Harry. Hacia el año 2010-2011 saldrá la última película y el mundo está en expectativa de cómo terminará la historia de Harry. Hay algo interesante en Harry, dice: Harry se ha convertido en un fenómeno sin precedentes en la historia de la literatura y las 6 primeras obras han vendido más de 325 millones de copias en todo el mundo y han sido traducidas a 64 idiomas. ¿Podemos nosotros imaginarnos que una saga como es la historia de Harry Potter esté alcanzando en ventas al libro más vendido de toda la historia como es la Sagrada Escritura? Ahora miles de jóvenes en todo el mundo, en todos los idiomas, conocen a Harry Potter. Y no solamente se leen un libro, sino leen los 7 libros. Y no solamente se conforman con leerlos, también van y ven las películas. Mientras las juventudes rechazan el conocimiento de la palabra de Dios y no leen ni siquiera un capítulo de la Sagrada Escritura, Satanás se jacta en el mundo de que los jóvenes estén metidos en la lectura del espiritismo. La revista Times publicó lo siguiente: un periódico de Londres. Los libros de Harry Potter es un chico huérfano de 11 años que descubre que tiene poderes hechiceros. Sus padres también habían sido hechiceros, pero fueron asesinados por el malvado brujo Lord Voldemort. Harry vive con los Durleys, la familia que se hicieron cargo de él al quedar huérfano y que lo tratan despóticamente. Tras enterarse de su herencia hechicera, el jovencito decide matricularse en la escuela de hechicería y brujería Hogwarts, hecho que da inicio a la trama. Los libros se irán tornando cada vez más y más siniestros. A Harry se le va poniendo las cosas cada vez más difíciles. Lo siento si los otros libros son más espantosos, dijo la señora Rowling. Peter Smith, de la Asociación de Profesores y Oradores, afirmó lo siguiente: el personaje principal de la película de Harry Potter conducirá a una generación entera de adolescentes y niños a descubrirse e iniciarse en la brujería y en la adivinación. Y Richard Abanez menciona lo siguiente acerca de Harry Potter: el mundo de Harry es nuestro mundo real.
Es un mundo mágico que simplemente es invisible a quienes no creen en él y no lo practican. Es decir, el último ataque de Satanás será hacer que tanto en el cristianismo como en el mundo, el espiritismo sea la religión que los una. Pronto aparecerán escenas terribles y espantosas sobre la tierra. Vamos a leer lo que dice el conflicto de los siglos finalmente al respecto, y vamos a pensar que esto es una realidad para estos días. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirmarán que se debe obedecer las leyes del país como la ley de Dios. Qué interesante. El libro El conflicto de los siglos nos menciona que la razón principal por la cual Satanás preparará el mundo a través del espiritismo para que nosotros creamos en esto es porque al final de los tiempos Satanás hará aparecer ángeles malignos imitando tal vez a los apóstoles, diciendo que él ha cambiado el día de guardar del sábado al domingo. Y sigue diciendo el conflicto de los siglos de la siguiente forma: Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera Eva: de seguro no moriréis. En el día que de él comieres, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no lo ha logrado realizar completamente, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos espera y que nos separa del fin. En el poco tiempo que nos separa del fin, Satanás terminará el desarrollo de su obra maestra. Sin embargo, Dios nos ha advertido claramente para que no seamos engañados. Y el conflicto de los siglos termina diciendo: ¿para cuándo se esperaba que esto ocurriera? Dice: los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Estamos viviendo precisamente en el milenio tan largamente esperado. El Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 7, nos advirtió de la siguiente manera. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No son los milagros, la sanidad, el don de lenguas, la confusión, las claves para identificar el pueblo de Dios. La Sagrada Escritura menciona que solamente los obedientes a los mandamientos son llamados fieles y verdaderos. Dios les bendiga.